Todo esto ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Alma, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que trabajar de niñera para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los hijos de un matrimonio, uno que vivía a unas cuantas cuadras de su casa, en un barrio de alto nivel. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, los cuales pensó apenas le causarían molestias, ya que en realidad se trataba de pequeños bastante tranquilos. Así, a las 9:45, Alma tomó su mochila y se dirigió a la casa donde trabajaría esa noche. Al dar las 10, la joven tocó la puerta. Y entró al domicilio del matrimonio, donde pasaría la peor noche de toda su vida. Se trataba de una casa enorme. Tenía 2 pisos muy amplios, aparatos de lujo, baños enormes, terrazas, alberca y un ventanal en la parte frontal bastante enorme. De esos que parecen haber salido de una pintura victoriana o de una película de terror. La joven recibió indicaciones. Subió a la planta de arriba, revisó el lugar, tomó la nota con indicaciones y fue entonces que la pareja se despidió para acudir a un compromiso. Ya estando sola con los niños, la joven subió a la primera planta. Comenzó a examinar el espacio y ahí vio que había 2 grandes habitaciones, todas enormes. Estando al fondo, la de los niños, un baño enorme, la recámara principal y exactamente al otro lado, las escaleras que daban hacia la planta de abajo. Al bajar de nuevo revisó detenidamente el lugar. Había un comedor enorme, una biblioteca y un gran salón, el cual pensaba sería perfecto para seguir con sus estudios, una vez que los niños hubiesen dormido. Así pasó el tiempo. Atendió a los pequeños, les dio de cenar y pronto los llevaría a dormir. Exactamente a las 11:10. Les puso la pijama, los subió a su habitación y los llevó a sus camas, justo en medio de grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. La joven bajó, se puso a estudiar y el tiempo pasó lentamente. Después de un rato la joven miró su reloj y se dio cuenta que ya eran exactamente las 2 de la mañana. En ese momento el cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia había comenzado a golpear los cristales de la casa. Pasaron unos cuantos minutos más y el clima comenzó a cambiar. Lo que en un principio era una inofensiva lluvia de ligeras gotas de agua, pronto llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Afuera el viento y el agua sacudían todo alrededor, y en la casa, la luz comenzaba a fallar. Poco a poco parecía que todo ese ruido y estruendo se filtraban en la casa, al grado que llegó un momento en que un relámpago sonó afuera, y fue entonces que la energía eléctrica se cortó de repente. Eran las 2 de la mañana y la casa estaba completamente oscura. La joven, al no estar en un lugar conocido, comenzó a sentirse insegura, temerosa. Sentía cómo poco a poco el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Decidió sentarse en el sillón, esperando 2 cosas. Por un lado, a que llegara la luz, y por el otro, a que el miedo se disipara y pudiera quedarse dormida. Pero ninguna de las 2 cosas estaban cerca de suceder.
ya que de un momento a otro comenzó a sonar el teléfono de la planta baja. La muchacha se asustó y de un salto se levantó del sillón. Y temerosa tardó un poco en entender que ese ruido solo se trataba del estruendoso y antiguo timbre de un teléfono. Sonó un par de veces y la joven por fin pudo reaccionar. Decidida corrió a contestar y levantó la bocina, pensando que tal vez se trataría del matrimonio que la había contratado. Pero no fue así, ya que nadie contestaba. Nadie respondía, por más que ella con su voz temerosa insistiera. Sin embargo, tenuemente comenzaba a sonar algo del otro lado del teléfono. Eso que se oía se trataba de unos tenues gemidos, ruidos guturales, emitidos por un hombre que parecía querer asustarla. Aquellos ruidos poco a poco comenzaban a modificarse. Fueron cambiando progresivamente, hasta que por fin dejaron escuchar una voz profunda y bastante tétrica. La joven, entre nerviosismo y miedo, apenas podía entender lo que aquel hombre decía. El miedo la envolvía y no podía soltar la bocina del teléfono. La pobre estaba completamente paralizada. Y la voz de aquel hombre, de forma lenta pero continua, se iba haciendo cada vez más aterradora. Aquel sonido comenzó a sonar más fuerte en la bocina. Y fue entonces que la joven no pudo más. Y por fin, en un solo movimiento, fue que pudo colgar el teléfono, dejando con aquel golpe la sala en completo silencio. Para ese momento, solo podía escucharse afuera la fuerte lluvia y algunos relámpagos a lo lejos. Parecía que la tormenta por fin se estaba alejando. La casa seguía completamente a oscuras, completamente fría. Y fue entonces hasta ese momento que la joven pudo darse cuenta. Aquel frío tenía una explicación, ya que podía sentirse una ventisca bastante robusta que circulaba por toda la casa. Y era bastante extraño, porque parecía como si alguien hubiese dejado abierta una ventana o una puerta. Sin embargo, eso era imposible, ya que ella, antes de que iniciara la tormenta, se había asegurado de tener cerradas todas las ventanas y, por supuesto, todas las entradas a aquella casa. En ese momento, el teléfono comenzó a sonar de nuevo. El timbrado parecía retumbar por toda la casa. Parecía incluso sonar más fuerte que la tormenta en el exterior. Pero aquella joven aterrada no tenía la más mínima intención de volver a levantar la bocina, por lo cual, a pesar de ser tan perturbador, dejó que aquel teléfono sonara insistentemente. En ese momento, de alguna forma la joven recordó que podría tratar de averiguar quién hacía esas llamadas. Solamente tenía que ser paciente y debía esperar a que aquel teléfono dejara de sonar. Y así lo hizo. Esperó algunos segundos que parecían una eternidad. Y cuando por fin quedó aquello en silencio, la joven de inmediato levantó la bocina, descolgó el teléfono y pulsó las teclas de localización. Fue así que una grabadora le mencionó el número de donde le habían estado marcando. La joven lo anotó
Puso ese número en su celular. Y cuando estaba a punto de marcar para devolver la llamada, fue que los niños comenzaron a gritar en la parte de arriba. Se trataba de gritos desgarradores. Gritos completamente inusuales y llenos de terror. La joven de inmediato intentó correr hacia la parte de arriba. Pero al no conocer el lugar, tropezó en repetidas ocasiones. Cuando por fin pudo dar con las escaleras, subió rápidamente hacia la planta de arriba. Al llegar hasta la puerta de la habitación de los niños, se asomó y mediante la luz que alcanzaba a verse por el ventanal, pudo ver que los dos pequeños bultos estaban inmóviles, cada uno en su propia cama. La joven pensó que sería su paranoia, su miedo, que su mente la había engañado. En ese momento, un poco más tranquila, la joven sacó su celular y marcó aquel número que había obtenido. Pero sucedió algo que no esperaba, ya que un teléfono comenzó a sonar al interior del baño en la planta de arriba, justo a un par de metros de donde ella estaba parada. La joven extrañada comenzó a caminar hacia el baño. Se acercó a la puerta y escuchó cómo adentro efectivamente estaba sonando el timbre de un teléfono. El tiempo se había agotado y la llamada se había cortado. De igual forma, en el interior del baño, aquel timbre dejó de sonar. Pensando que tal vez estaba siendo paranoica, la joven volvió a marcar, pensando que tal vez aquello sería una simple coincidencia. Pero qué equivocada estaba, porque en ese momento, aquel timbre comenzó a sonar de nuevo dentro del baño. Y esta vez, el miedo cimbró por completo el cuerpo de aquella joven. Temerosa comenzó a retroceder. Dio pequeños pasos hacia atrás temblando incontrolablemente, hasta que de un momento a otro, quedó exactamente en la entrada de la recámara de los niños. Y ahí, para su mala suerte, fue entonces que la luz por fin volvió a aquella casa. Y ahí se dio cuenta de todo. Las paredes del pasillo estaban llenas de sangre, el piso completamente empapado de rojo, y en la recámara aquellos bultos que había visto antes no eran más que unos de los tantos muñecos de peluche que había en aquella habitación de los niños. La pobre joven de nuevo quedó paralizada. No podía moverse ni un solo centímetro, cuando de pronto alguien le contestó la llamada. Se trataba de aquella misma voz, que ahora en medio del silencio solo le dijo una cosa: no se preocupe, señorita, no está sola, no se espante, que ahora mismo salgo para poder hacerle compañía. En ese instante la llamada se cortó y al fondo del pasillo, la puerta del baño comenzó a abrirse lentamente. Muy lentamente, sin que la joven pudiera hacer nada más que por fin conocer al hombre detrás de aquella insistente y trágica llamada. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas.
Esto es Radio Caníbal.